Hola a todos, vamos a dar inicio con la clase de hoy, que es una continuación de la unidad 8, ¿sí? Principios de la genética y principios de la herencia, es específicamente lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar con esta clase vamos a hacer una pequeña descripción de alguna terminología que vamos a ir utilizando, ¿sí? Recordemos que cuando decimos genes es una porción o secuencia específica del ADN que es responsable de una característica. Cuando nosotros vimos en las unidades anteriores decíamos que ese gen es responsable de generar, ¿sí?, una molécula funcional o, en el caso que habíamos visto nosotros, un gen determina la estructura y la funcionalidad de una cadena polipeptídica. Habíamos dicho que las células del hombre eran diploides. ¿Qué significa esto? Que esas células presentan dos cromosomas idénticos. O sea, de cada cromosoma que presenta, que sabemos que son 23 tipos distintos de cromosomas, cada uno de ellos tiene un cromosoma hermano que es homólogo. ¿Qué significa eso? Que es idéntico. Eso es lo que ustedes tienen descrito en la diapositiva, ¿sí? Fíjense que tenemos un juego de cromosomas que está pintado de color azul. Los dos tienen la misma longitud, el mismo grosor, tienen la ubicación del centrómero en el mismo lugar. Por lo tanto, esos cromosomas son homólogos. Y si nos vamos al otro grafiquito, también tenemos dos cromosomas homólogos. Fíjense que son exactamente idénticos. ¿Por qué decimos que son homólogos? Porque describen las mismas características y uno de ellos proviene del lado materno y el otro proviene del lado paterno. ¿Qué diferencia hay entre el dibujito que tienen pintado de azul y el otro dibujito en donde los genes están de múltiples colores? Que en el caso de los cromosomas azules no están duplicados, los cromosomas homólogos no están duplicados, en cambio, en el otro caso tienen los cromosomas homólogos duplicados, ¿sí? ¿Por qué también podemos decir que son homólogos? Porque presentan la misma información en el mismo lugar. Por ejemplo, tienen representado en los cromosomas azules los genes que codifican el color de una flor, ¿sí? El color de una flor es lo que nosotros llamamos gen, es la característica, ¿sí? Es la descripción que está en esa porción del ADN. Ahora, el color de la flor puede tener distintas alternativas. En el caso que ustedes tienen acá, pueden ser de color violeta o puede ser de color blanco. Esas alternativas que tenemos del gen es lo que llamamos alelo, ¿sí? Por otro lado, otro de los términos que vamos a utilizar es la posición exacta que tiene el gen en el cromosoma. Fíjense que los dos tienen el mismo lugar en los cromosomas homólogos. A eso lo llamamos, o ese espacio o punto específico, lo llamamos locus, que justamente significa sitio, ¿sí? Con respecto a las células del ser humano, recordemos, ¿sí?, que tienen 23 pares de cromosomas. 22 pares son autosomas, o sea, cromosomas que describen o caracterizan la estructura y morfología de las células del cuerpo en general. Y por otro lado, el último par, que es aquel que llamamos par sexual, es aquel que determina el género, ¿sí? Recordemos, si lo describíamos con dos, si ese par es idéntico, o sea, son 2X, entonces el género será femenino. En cambio, el sexo, será femenino. En cambio, si tenemos la conjunción de un cromosoma X y un cromosoma Y, vamos a tener el género masculino. Habíamos mencionado que alelo es la alternativa o las alternativas que puede presentar un gen, ¿sí?, o las variables que puede tener una determinada característica. Cuando nosotros tenemos una característica que se expresa en un organismo, ya sea a nivel corporal o a nivel fisiológico, decimos que el alelo que está codificando para esa característica es dominante, ¿sí? Esa información se expresa en el individuo. Por otro lado, si la información o la característica de la que estamos hablando no se expresa,
ya sea en la apariencia o en la fisiología celular, hablamos de que el alelo es recesivo, ¿sí? Cuando se junten el alelo dominante y el alelo recesivo no se va a visualizar, solo se va a visualizar el alelo dominante, ¿sí? En realidad el término específico es se expresa en el cuerpo o en la célula. Los alelos suelen denominarse o los solemos describir con letras. Para hablar de un alelo dominante utilizamos letras mayúsculas. Por ejemplo, ustedes acá en la diapositiva que tienen, la letra A mayúscula está representando un alelo dominante. Por otro lado, el alelo recesivo está descrito con una A minúscula, ¿sí? ¿Qué combinaciones posibles podemos tener en estos cromosomas homólogos de los que ya estuvimos hablando, ¿sí? Fíjense que en el primero de los gráficos que ustedes tienen sobre mano derecha tenemos una A mayúscula y una A mayúscula. Recuerden que están ambos en la misma posición, ¿sí? Cuando los dos alelos son iguales, decimos que la información es homocigota. Como además los dos alelos son dominantes, decimos que ese organismo es homocigota dominante para esa característica, ¿sí? Homo es igual, ¿sí? Homocigota es que los dos alelos son idénticos. Y dominante porque ambos se expresan en la fisiología o en la estructura de un organismo. Por eso lo describimos como A mayúscula, A mayúscula. El otro dibujito que ustedes tienen acá tienen descrito dos alelos recesivos, por eso lo dibujamos o lo escribimos como A minúscula. Como los dos son iguales, decimos que es homocigota recesivo. Lo escribimos AA, ¿sí? Y por último tenemos la última combinación, que es que los alelos sean distintos. Por eso lo describimos como una A mayúscula y una A minúscula. En ese caso, el organismo es heterocigota para esa característica. Cuando hablamos de homocigotas se lo suele denominar variedad pura y cuando hablamos de heterocigotas decimos que son variedades no puras o híbridas. Debido a lo que estuvimos mencionando recién, que hay características o información genética que podemos tener en nuestro cuerpo y no es expresa, o sea, nosotros no somos capaces de observarlos, hablamos de esta terminología. Cuando nosotros decimos genotipo, es la composición o constitución genética de un organismo, o sea, el conjunto de todos los genes que se encuentran en todos los cromosomas de ese organismo o de esa especie. Por otro lado, cuando yo digo fenotipo, son las características que normalmente decimos externas, son aquellas que nosotros somos capaces de ver. En el ejemplo que ustedes tienen en esta diapositiva, fíjense que el genotipo de una flor azul puede ser homocigota dominante, ¿sí? Fíjense que tienen graficados los cromosomas con el gen A en su posición específica y en el primer caso, o sea, el que está hacia mano izquierda, lo representamos como 2A mayúscula. Por lo tanto, la característica del color de la flor en la primera flor azul es homocigota dominante. Por otro lado, nosotros podemos estar observando una flor blanca. En ese caso, el genotipo va a ser homocigota recesivo, ¿sí? En los cromosomas vemos en la misma posición del gen A, o sea, el color de la flor, tenemos la descripción de dos A minúsculas, ¿sí? Por lo tanto es homocigota porque las dos A son iguales y decimos recesivo porque las dos son recesivas. Por otro lado, tenemos la última flor que nosotros vemos celeste, ¿sí? En ese caso, el genotipo de esa flor es heterocigota, ¿sí? Va a tener una A mayúscula que describe el alelo dominante y una A minúscula que describe el alelo recesivo. Por lo tanto, fíjense que nosotros podemos tener fenotipos iguales, o sea, yo veo dos colores azules en una flor y los genotipos son distintos. Puede ser que esa flor azul sea porque la información genética está descrita
de manera de dos alelos dominantes o porque está descrita por la conjunción de un alelo dominante y un alelo recesivo. Las leyes de Mendel nos ayudan a entender en gran parte algunas situaciones de herencia, ¿no? Cuando nosotros decimos herencia estamos diciendo qué características tienen los individuos en base a las características que tienen sus progenitores, ¿no? ¿Cuáles de las características, si lo digo al revés, cuáles de las características de los progenitores las tienen los descendientes, ¿sí? Mendel habló o estableció dos principios o dos leyes de las cuales vamos a hacer una pequeña mención. La primera de ellas es la ley o principio de la segregación. Establece que los dos alelos, ya habíamos mencionado que si digo dos alelos, estoy hablando de un organismo diploide. Esos dos alelos establece que los dos alelos de ese organismo diploide para un carácter heredable se separan durante la formación de gametas, ¿sí? Recordemos que nosotros habíamos mencionado que la generación de gametas se produce en la división celular, que es la meiosis, ¿sí? En donde las gametas van a tener la mitad de la información de la célula madre, ¿sí? Recordemos. Cuando nosotros decíamos meiosis, partíamos de una célula 2N o diploide y obteníamos 4 células N o haploides. Esas 4 células son 4 tipos de gametas. Cuando yo digo segregación, estoy hablando de la separación, ¿sí? Cómo se separaron esos dos alelos que están en un espacio físico en el cromosoma, cómo se separaron. Recordemos que cuando hablábamos de meiosis había dos momentos de segregación. Una era la separación de los homólogos en la anafase 1 y la siguiente era la segregación de los cromátides en la anafase 2, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de entender a nivel práctico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está estableciendo la ley de segregación? Fíjense que tenemos acá el cruzamiento entre dos plantas puras. Si yo digo plantas puras, recordemos que puro es sinónimo de homocigota. Una de ellas es de tallo largo. Acá estoy diciendo que A es el gen que determina la longitud del tallo. A grande es, o A mayúscula, perdón, es el alelo dominante y que es el que describe o determina el tallo largo. La A minúscula está describiendo a la característica recesiva, o sea, el tallo corto. Fíjense que acá estoy usando la misma letra porque estoy describiendo al mismo gen, ¿sí? Mismo gen, misma letra. Para describir las dos variantes que tiene este gen, utilizo una mayúscula para el dominante y una minúscula para el recesivo. En este caso, entonces, tenemos la unión entre dos plantas heterocigotas, ¿sí? Fíjense que la planta que tienen hacia la izquierda está descrita como A mayúscula, A minúscula, o sea que es heterocigota, y el por significa que se cruza, que hay un cruzamiento con otra planta heterocigota, A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Como yo estoy diciendo que hay dos posibilidades para un mismo gen, ese es el genotipo, ¿sí? Que sea heterocigota, está describiendo el genotipo. ¿Qué posibles gametas puede tener cualquiera de estas dos plantas? Porque son las dos iguales. Puede ser que la gameta quede formada por el A dominante o puede ser que la gameta sea la característica recesiva, el A chiquito, ¿sí? Por eso fíjense que de las distintas plantas salen las mismas gametas, ¿sí? Que están representadas con el círculo. Lo que tienen abajo, que es la descendencia posible, o sea, tenemos que el cruzamiento de estas dos plantas heterocigotas me puede dar 4 descendientes posibles. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Con la unión de las gametas. Fíjense que se tiene que unir la gameta de la planta 1 con una posible gameta de la planta 2, ¿sí? Y lo mismo veo para la segunda gameta de la planta 1 con las posibles gametas de la planta 2.
Por eso tenemos 4 posibles descendientes. La unión de esas gametas me va a dar, voy a ir leyendo desde la izquierda hacia la derecha, un homocigota dominante, un heterocigota y un homocigota recesivo, ¿sí? Recuerden, si yo estoy poniendo las dos A, ya sea dominante o recesivo, no me interesa, pero pongo las dos, estoy hablando del genotipo, o sea, cuál es la información que está en los cromosomas. Por otro lado, esa conjunción entre esos genes me va a dar las características de la planta, que es lo que yo voy a ver. Eso es lo que describimos como fenotipo, ¿sí? Entonces, la planta que tiene el genotipo A mayúscula va a ser de tallo largo. La planta que tiene la A mayúscula y la E minúscula también va a ser de tallo largo. ¿Por qué? Porque el alelo dominante se expresa sobre el alelo recesivo. El alelo recesivo es como que no estuviera, ¿sí? Y por último tenemos la unión de los dos A chiquitos o A recesivos, ¿sí? Los genes recesivos. En ese caso es el único momento en donde el alelo recesivo expresa su característica, ¿sí? Entonces, desde el fenotipo podemos decir que tenemos 3 plantas de tallo grande y una planta de tallo corto, ¿sí? Estos son probabilidades. Pero de alguna manera lo que hace Mendel es explicar por qué es posible que del cruzamiento de estas dos plantas heterocigotas tengamos como resultado 4 plantas, 3 de ellas de tallo largo y una de tallo corto. La segunda ley de Mendel habla de la distribución independiente, o sea, lo que me está diciendo o lo que está significando es que los caracteres que están codificados por un determinado gen son independientes de otro carácter, de otro cromosoma, ¿sí? Actúan en el momento de la formación de las gametas, esos caracteres actúan de manera independiente, como si no estuvieran otros cromosomas. Por lo tanto, cuando se forman las gametas, cada alelo de un gen va a ser, o sea, es posible que se separe o no de otro alelo. Para eso vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De manera práctica. Vamos a analizar el cruzamiento de dos dihíbridos. Fíjense que al decir di, estoy diciendo son dos características, ¿sí? Recordemos, si digo híbrido es heterocigota, si digo dihíbrido es doble heterocigota. O sea que si yo voy a hablar de dos características que son el color del pelo y el largo del pelo, va a ser heterocigota para cada una de las características. Eso es lo que ustedes tienen representado en el cruzamiento, ¿sí? Fíjense, tienen el grafiquito de un gato que se cruza, por eso tenemos el por, con otro gato, que a simple vista son iguales, ¿sí? A simple vista son iguales. Y nosotros tenemos la garantía, porque ya sabemos, ya se nos está diciendo que son genéticamente iguales. ¿Cómo represento este concepto de dihíbrido? Fíjense que tenemos D grande y D chica, o sea que tenemos dos veces la información del color del pelo, pero que es heterocigota para el color del pelo. Y por otro lado lo represento con L, el largo del pelo. L grande, L chica es heterocigota para el largo del pelo, ¿sí? En los dos casos, los gatos tienen la misma información genética. Entonces, lo que tenemos que ver es, y para ello utilizamos lo que llamamos el cuadro de Punnett, que me da una descripción de las posibles proporciones genotípicas que va a haber en la descendencia. Utilizamos este cuadro en donde vamos a poner en donde dice gametas, ¿sí? Si hablo en el sentido de la fila, voy a poner, por ejemplo, las gametas que vienen del gato 1. Y si hablo de la columna, voy a poner las gametas que provienen del gato 2. Entonces, ¿qué posibles gametas pueden surgir de cada individuo? Vamos a ir, por ejemplo, al de la fila, ¿sí? Por un lado tenemos que una posible gameta es D mayúscula, L mayúscula, ¿sí? Por otro lado, otra gameta es D mayúscula, L minúscula, ¿sí? Fíjense que acá
que sea D grande no significa que tenga que estar con L grande. Puede estar con L grande o puede estar con L chica. Ese es el significado de la distribución independiente. Por otro lado, vamos a ver qué otras gametas se pueden formar. La D chiquita con la L grande y la D chiquita con la L chiquita, ¿sí? De nuevo, que tenga una D chiquita no significa que tiene que estar con una L chiquita, puede estar con una L grande. Nuevamente el concepto de distribución independiente. Como los dos gatos son dihíbridos, las posibles gametas son idénticas. Entonces yo lo que tengo que hacer es unir toda esta información para determinar el posible genotipo de la descendencia. Acuérdense que cuando yo digo gameta, sé que es una célula haploide, por lo tanto tiene la mitad de la información genética, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el genotipo del gato tengo 4 letras, ¿no es cierto? 2 para una característica y otras 2 para otra característica, pero pongo o describo 4 letras. En cambio, cuando hablo de la gameta, hablo de 2 letras, una para cada característica. El gato es diploide, las células del gato son diploides y las gametas son haploides, ¿sí? Bien, ustedes pueden hacerlo si quieren como tarea, unir la información donde se cruzan, ¿sí? Una fila con una columna de cada gameta y eso les va a dar los posibles genotipos, que es la llavecita que ustedes tienen abajo, ¿sí? Donde tienen formado los 16 genotipos posibles, ¿sí? Con la unión de las gametas de estos gatos dihíbridos. Esto de generar un posible genotipo es bastante trabajoso. Si bien con experiencia uno lo puede hacer tranquilamente. Pero lo que nos interesa a nosotros y que tenemos que utilizar como llamado de atención es la proporción fenotípica, que es más fácil de contabilizar porque son aquellas características que yo veo. Y resulta que en la descendencia podemos encontrar 9 gatos de pelo negro y pelo corto, 3 gatos de pelo negro y pelo largo, 3 gatos de pelo gris y pelo corto y un gato de pelo gris y pelo largo. Fíjense que las proporciones son 9, 3, 3, 1, que es lo que ustedes tienen descrito en el enunciado de esta diapositiva, ¿sí? Entonces, como conclusión general de esto, que lleva cierto trabajo, pero si ustedes entienden el concepto, después es más fácil de interpretar, ¿qué sería? Que en el cruzamiento de 2 dihíbridos, ¿sí? La proporción fenotípica, o sea, las características que yo observo, van a seguir esta numeración o esta descripción. 9, 3, 3, 1. La dominancia completa es la descripción de alguna manera resumida de las leyes de Mendel, ¿sí? Fíjense que ustedes en el ejemplo que tenemos es el cruzamiento de 2 ratones negros que son híbridos o heterocigotas para una característica, en este caso estoy hablando del color, ese cruzamiento me genera 4 posibles descendientes, de los cuales 3 son negros y 1 es marrón, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo, si ustedes chequean, es la misma descripción de cuando tuvimos el cruzamiento de las 2 plantas, ¿sí? Las 2 plantas de tallo largo, perdón. Entonces, en la dominancia completa, lo que nos va a pasar es que el individuo heterocigota o híbrido va a tener el mismo fenotipo, o sea, visualmente la característica que voy a ver va a ser la misma que la que presenté el homocigota dominante, ¿sí? En el ejemplo que ustedes tienen, el ratón B, o sea, con el genotipo B mayúscula, B mayúscula, es negro y los ratones B mayúscula y B minúscula, o sea, heterocigota, también son negros. El único ratón marroncito es aquel que une o en donde sus gametas, que eran B chiquitas, se unieron y restablecieron el valor original que es diploide, o sea, B chiquita, ¿sí? Acá recuerden la proporción fenotípica del cruzamiento de 2 individuos monohíbridos es 3, 1, ¿sí?
Por otro lado, podemos tener una situación distinta a la descripta recién, que se llama dominancia incompleta. En este caso, el gen dominante no logra encubrir por completo al gen recesivo, ¿sí? Lo que va a pasar es que cuando se unan el gen dominante con el gen recesivo, nos va a aparecer un tercer fenotipo, ¿sí? Recuerden que hasta ahora nosotros hablábamos de dos posibles fenotipos. Acá lo que tenemos es la aparición de un tercer fenotipo. ¿Y cuándo va a aparecer esa característica visible distinta? Cuando el individuo sea heterocigota, ¿sí? Fíjense, el organismo que es, en este caso la gallina, que en sus células presenta información homocigota dominante para la característica N, que está describiendo el color de la gallina, ¿sí? El organismo que es homocigota dominante es negro. El organismo que es homocigota recesivo, o sea, N chica, es blanca, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se cruzan estos organismos de la manera que sea, pero se genera la conjunción del N mayúscula con el N minúscula? El organismo no es ni blanco, ni tampoco es negro, es de color intermedio, podríamos decirlo, o llámenlo color azul, ¿sí? La idea, no importa el color en este caso, lo que estoy diciendo es que hay tres fenotipos, ¿sí?, para dos posibles alelos. Hasta ahora estuvimos mencionando la posibilidad de dos alelos para un gen, ¿sí? O sea, dos alternativas para una misma característica. Podemos tener situaciones en donde haya más de dos alelos y en ese caso hablamos de alelos múltiples. El ejemplo clásico que tenemos para analizar es el de los grupos sanguíneos, ¿sí? En el caso de los grupos sanguíneos están determinados o definidos a partir de la interacción de tres posibles alelos. Los alelos que codifican para el grupo sanguíneo son A, B y 0, ¿sí? Que además tienen la particularidad que cuando se juntan A con B son codominantes, o sea, se expresan los dos juntos, ¿sí? Se van a expresar solo cuando estén juntos, porque si juntamos A con 0, A actúa como dominante sobre 0, y si juntamos B con 0, B actúa como dominante sobre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué posibilidades tenemos? Vamos a tener la presencia de tres alelos que me describen 6 genotipos y 4 fenotipos. El fenotipo es el grupo sanguíneo. Yo puedo estar hablando de grupo A, puedo estar hablando de grupo B, grupo AB y grupo A. Cuando hablo de grupo, hablo del fenotipo. ¿Qué es lo que me describe el fenotipo? Lo que me está diciendo es los antígenos que están rodeando los glóbulos rojos, ¿sí? Ese es el grafiquito que ustedes tienen en esta diapositiva y para que lo analicen en el cuadro que tienen ahí, ¿sí? El grupo A tiene el antígeno A, el grupo B el antígeno B, el grupo AB tiene los dos tipos de antígeno en la membrana y el grupo 0 no tiene estos antígenos en la membrana, ¿sí? Los antígenos son una estructura proteica. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con los posibles genotipos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la unión del alelo A con el alelo A, el fenotipo va a ser A. Cuando tenemos la unión del alelo A con el grupo 0, con el alelo 0, el grupo sanguíneo va a ser A. Cuando tenemos la unión del alelo B con el alelo B, el grupo va a ser B. Y cuando tenemos la unión del alelo B con el alelo 0, el grupo va a ser B. Cuando se unen los alelos AB, el grupo sanguíneo es AB. Y cuando tenemos la unión de los alelos 0, ¿sí?, que actuaría como un recesivo, pero en este caso no decimos recesivo,
tenemos que el grupo es 0 y significa que los glóbulos rojos no presentan antígenos o este tipo de antígenos en la membrana plasmática. Esta es, de alguna manera, una excepción a las leyes de Mendel, porque está contemplando 3 alelos y no 2, ¿sí? Otra de las excepciones a las leyes de Mendel la podemos tener en las mutaciones. Hay variaciones en la estructura del ADN que son inmanejables, que se producen al azar y pueden generar una aparición de genotipos que no están, de fenotipos que no están contemplados o que son nuevos o no predecibles. En ese caso, también hablamos de una excepción a la ley de Mendel. Otra de las situaciones en donde no podemos o no se cumplen las proporciones fenotípicas y genotípicas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista teórico, ¿sí? Con el cuadro de Punnett que utilizamos para desarrollar los problemas de genética, a veces la realidad no se cumple, ¿sí? Otra de las excepciones, entonces, es cuando aparecen los genes letales. Son genes que cuando se encuentran en estado homocigota no permiten que el individuo supere los primeros meses de vida. Tenemos como ejemplo el gen para el color amarillo del pelaje en los ratones, ¿sí? Fíjense, si el individuo que se está formando se generó a partir de una gameta que era A sub I con otra que era A sub I, o sea que es homocigota para esta característica, el ratón no puede desarrollarse. Lo mismo sucede con el alelo de la acondroplasia en el hombre, ¿sí? Los organismos que son heterocigotas van a poder desarrollarse, o sea, van a poder vivir, pero van a tener la característica de sus extremidades cortas o la baja estatura. En cambio, si el organismo es homocigota, no supera los primeros meses de vida. Normalmente hablamos de genes ligados, aquellos genes que están muy cercanos entre sí dentro de un mismo cromosoma. Por lo tanto, cuando se forman las gametas, no podemos hablar de genes que se segregan de manera independiente, porque están muy cercanos entre ellos. Entonces, en el momento de la segregación, es muy difícil que se separen. Van a estar, ¿sí? Como están alineados dentro del mismo cromosoma, se van a desplazar en conjunto, decimos. Hay una única posibilidad para que estos genes ligados de alguna manera dejen de serlo y sería el momento del entrecruzamiento o crossing over, que lo habíamos visto en la clase de meiosis, ¿sí? Esa sería la única situación. Pero la idea general, ¿cuál es? Que tenemos algunos genes que de alguna manera son la excepción a las leyes de Mendel, ¿sí? Esto es otro ejemplo más de cómo las leyes de Mendel se aplican a algunas situaciones de herencia y no a otras. Cuando hablamos de herencia poligénica, estamos hablando de características o fenotipos que no se deben a un único gen y sus posibles alelos, sino a una conjunción de distintos genes y sus alelos. O sea, vamos a tener la interacción, ¿sí? De más de un tipo de gen. Por eso ustedes tienen en esta diapositiva como las características como son el peso, la forma, la altura, el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, son características que se definen por un conjunto de alelos dominantes y recesivos, ¿sí? Ustedes saben que no hablamos de un posible peso en toda la población o 3 posibles pesos en la población. Los pesos posibles en una población siguen lo que llamamos una distribución normal, que es lo que ustedes tienen graficado en esta diapositiva. Lo mismo que la coloración de piel, ¿sí? No hay un tipo de color de piel ni 3. Hay múltiples colores de pelo, ojos, estaturas y color de piel, ¿sí? Ustedes tienen definido, como para que visualicen, que cuando yo hablo del rasgo con máxima expresión fenotípica, significa que todos los genes que participan tienen sus alelos de manera dominante. El rasgo con mínima expresión, estos genes tienen los alelos
en su estado recesivo, todos ellos en su estado recesivo. Y después vamos a tener las situaciones intermedias, ¿sí? Que es el ítem que sigue. Cómo van interactuando, o la suma de uno dominante con otro recesivo de los distintos genes me van a dar la distinta variabilidad de estas características que mencioné. Nuestras células presentan 23 pares de cromosomas. 22 pares definen las características corporales de nuestros tejidos y de nuestro funcionamiento general. Y un par de estos cromosomas definen nuestro sexo biológico. Si en nuestras células tenemos 2 cromosomas X, significa que biológicamente somos mujer. Y si tenemos la unión de un cromosoma X con un cromosoma Y, biológicamente seremos un varón. En algunos casos podemos hablar de enfermedades ligadas al sexo, y esto va a estar relacionado a una enfermedad, o sea, a un gen de una enfermedad que va a estar portada por un cromosoma sexual. En este caso vamos a dar ejemplos de enfermedades que están ligadas al cromosoma X y que además tienen la característica de ser recesiva. Esto nos va a dar distintas situaciones. Fíjense que en el primer cruzamiento nosotros tenemos una mujer con 2 cromosomas X y un varón con un cromosoma X que está representado por el bastón largo y un cromosoma Y que está representado como si fuera una tilde invertida, ¿sí? El cromosoma que tiene el gen de coloreado de blanco es el cromosoma portador de la enfermedad, ¿sí? Ya sea hemofilia o daltonismo, es la misma aplicación, porque los dos se deben a genes recesivos ligados al cromosoma X, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el cruzamiento de una mujer portadora, si yo digo mujer portadora, es una mujer que lleva el gen recesivo, pero ella no es, por ejemplo, elijamos el daltonismo, ella no es daltónica, ¿sí? Porque como el gen es recesivo, al estar asociado con un gen dominante que determina que no es daltónica, la mujer no es daltónica, ¿sí? Acá se aplica la ley de dominante y recesivo. Entonces, volviendo, si la mujer es portadora, significa que lleva en sus células el gen recesivo, pero ella no es daltónica. Se cruza con un hombre que es normal. Por lo tanto, su cromosoma X no tiene el gen recesivo. Acuérdense que los hombres tienen cromosoma X y cromosoma Y. Los posibles hijos de este cruzamiento, ustedes ahí tienen las líneas que determinan, ¿sí? Los genotipos de la posible descendencia van a ser, en primer lugar, una mujer sana y no portadora, ¿sí? Los 2 cromosomas X que tiene son dominantes para este gen. Una mujer portadora, o sea que lleva el gen recesivo, pero ella no es daltónica. Un hombre sano y un hombre daltónico. Como el hombre no tiene la alternativa de unirse a un gen dominante porque tiene un único cromosoma X, en el momento en que salga sorteado, o sea que le toque este cromosoma X con el gen portador, ese hombre va a ser daltónico, ¿sí? Ese es el primer cruzamiento que utilizamos de ejemplo. En otro posible cruzamiento tenemos a una mujer portadora y a un hombre daltónico, ¿sí? De nuevo tenemos la descripción de los posibles genotipos. Una vez que nosotros tenemos los genotipos, que lo hacen siguiendo las flechitas de cada uno de los posibles gametas, vamos a hablar de los fenotipos. Recuerden que cuando yo digo hombre o mujer, también estoy expresando un fenotipo, ¿sí? Bien, en este segundo cruzamiento tenemos como posibles fenotipos. Una mujer portadora, o sea que tiene un cromosoma que es con el alelo dominante y un cromosoma con su alelo recesivo. No presenta la enfermedad. Tenemos una hija daltónica. En este caso, ¿qué pasó? Adquirió el cromosoma X de la madre, que es portadora,
con el cromosoma X del padre que también es portador, ¿sí? Entonces, en ese caso, la mujer es daltónica. Es el único caso en donde la mujer va a manifestar la enfermedad cuando presente ese gen recesivo en sus dos cromosomas X. Por otro lado, tenemos un varón sano, ¿sí? No es daltónico y no es portador. Y por otro lado, tenemos un varón daltónico. Bien, y acá tenemos otro ejemplo, simplemente como para hacer una especie de integración de distintos conceptos que hemos visto. En este caso hablamos del síndrome de Lowy, que también está relacionado con la herencia ligada al sexo, y eso se debe a que este síndrome se desencadena por una mutación en un gen del cromosoma X, ¿sí? Acá lo tienen más o menos representado. Recuerden que cuando nosotros hablamos de mutaciones a nivel del ADN, estamos diciendo que algo en la estructura normal del ADN se ha alterado. Eso es el esquemita que ustedes tienen representado en esta diapositiva. Al tener esta mutación en el cromosoma X, que además no es corregido, porque las mutaciones suelen suceder, pero siempre hay mecanismos que los restauran. En este caso no es posible la restauración y por lo tanto la madre va a ser la portadora de este gen alterado, ¿sí? Entonces, acá tenemos simplemente y a modo descriptivo este cruzamiento de un padre no afectado y de la madre portadora. En ese caso, ¿sí? Hacemos de nuevo la distribución de la gameta. Los descendientes posibles van a ser una mujer sana, una mujer portadora, ¿sí? Va a llevar este cromosoma alterado, un hombre sano y un hombre enfermo. La mayoría de las estadísticas han mostrado, digamos, o evidenciado las alteraciones que se dan en los niños, ¿sí? No se han encontrado mujeres que presenten este síndrome. Y por supuesto, los síntomas son variables y van a depender de la fisiología propia del niño afectado. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de los conceptos de qué son los genes, cómo pueden interactuar, qué características determinan ciertos genes, todo desde un punto de vista biológico y conceptual, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos utilizar esos conceptos que vimos anteriormente y utilizarlos para entender en parte la propuesta de una de las ramas modernas de la nutrición, que es la nutrición molecular, ¿sí? Es otra rama dentro de la ciencia o la profesión que ustedes eligieron. La nutrición molecular es la ciencia que estudia la relación entre el genoma humano, ¿sí? La composición específica de los genes que nosotros tenemos en los cromosomas, y es la relación de esto con la nutrición, o sea, qué nutrientes estamos incorporando, cuáles son nuestras condiciones de salud y qué interacción hay entre todos estos elementos. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque nosotros ya estuvimos mencionando qué era el fenotipo, ¿sí? El fenotipo son aquellas características que nosotros vemos, que se manifiestan, que de alguna manera podemos analizar sin tener conocimiento, o podemos observar, cuantificar si quieren, sin tener conocimiento de la composición específica genética, que no siempre la conocemos en su totalidad. Entonces, esto de alguna manera replantea el concepto de fenotipo, ¿sí? Fenotipo es en realidad, o la expresión fenotípica es nuestra composición genética más el medio ambiente que rodea o que deja expresar algunos de esos genes y otros no. Con esto tenemos las características clásicas o los trastornos clásicos, que son la obesidad, por ejemplo, y la diabetes. Todos nosotros podemos tener en nuestros genes la presencia, por así decirlo, o la posibilidad de manifestar obesidad o manifestar diabetes, ¿sí? Tener estos trastornos. Sin embargo, ¿qué nos diferencia a una persona y a otra?
Tenemos por un lado la composición genética, ¿sí? Mi composición genética no es exactamente igual a la de la persona que está escuchando, pero si fueran iguales, podríamos modificar la forma, nuestro estado de salud o nuestro estado nutricional va a variar con el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Y cuando me refiero a ambiente, estoy hablando de qué tipo de comida incorporamos, qué tipo de bebida incorporamos, si hacemos actividad física o no, si consumimos tabaco o no, si consumimos alcohol o no, ¿sí? Estas condiciones que yo estoy mencionando son lo que denominamos ambiente. Entonces, el estado físico que nosotros podemos presentar desde el punto de vista de la nutrición va a estar acompañado con el entorno que nosotros, con el que nos estamos desarrollando. Bien, desde la nutrición molecular a la vez se desdobla en dos tipos de ramas o dos tipos de estudios, ¿sí? Dos tipos de análisis, podríamos decirlo. Por un lado tenemos la nutrigenómica, que es aquella que analiza cómo los nutrientes afectan a los genes y su expresión, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de expresión genética era la posibilidad de la generación de una cadena polipeptídica o de un ARN, ¿sí? Y si estoy hablando de cadena polipeptídica, puedo estar hablando, por ejemplo, de una enzima en particular, ¿sí? Y de ahí hacemos la asociación de cómo las enzimas están directamente conectadas con lo que es metabolismo, ¿sí? Entonces, la nutrigenómica analiza el efecto que van a tener los nutrientes sobre los genes y sobre su expresión. Cuando hablo de nutrigenética, estoy haciendo un análisis inverso. Estoy diciendo cómo los genes van a afectar el metabolismo de los nutrientes, ¿sí? Recordemos, nutrientes son aquellas moléculas esenciales para la fisiología de nuestro organismo y dentro de ellos los habíamos separados en macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Desde el punto de vista de la biología. Entonces, estas dos ramas, si bien se denominan de manera distinta de acuerdo al sentido en el que yo estoy haciendo el análisis, ¿sí? Cuando digo sentido es o de cómo el nutriente afecta a un gen o cómo un gen afecta a un nutriente, estas dos ramas, de todas maneras que si bien las mencionamos de manera separada, están íntimamente conectadas. Es muy difícil separarlas o decir de acá hasta acá es un tipo de estudio y de acá hasta acá es otro. Simplemente lo mencionamos porque son, vuelvo a decir, dos ramas modernas que está teniendo la nutrición, ¿sí? Como desde el campo de la nutrición tradicional tenemos esta nueva forma de interpretar la nutrición y cómo aquello que nosotros consumimos puede estar íntimamente relacionado con los genes, o sea, la información genética que nosotros tenemos en nuestras células. Vamos a mencionar algunos ejemplos como para que sea un poquito más clara la definición de esta nutrición molecular, ¿no? La ciencia de la nutrición molecular. Cuando nosotros hablamos de nutrigenética, lo definíamos como el estudio del genoma, o sea, de la composición de los genes en nuestras células y cómo los nutrientes son metabolizados. Esto de alguna manera nos puede ayudar a interpretar algún tipo de enfermedades que tienen su base en alteraciones genéticas. Por ejemplo, tenemos el estudio de la fenilcetonuria, ¿sí? En esta enfermedad lo que sucede es, o por qué se produce, porque va a haber una alteración de un gen, ¿sí? Recuerden que cuando yo digo gen es una secuencia específica de ADN. Esa secuencia, por alguna razón, fue alterada y por lo tanto la proteína o la cadena polipeptídica que se tiene que generar de esa porción de ADN va a ser defectuosa. En este caso, la alteración de este gen específico va a modificar la funcionalidad de una enzima. Puede ser que modifique, ¿sí? Serían dos posibilidades, o que modifique el funcionamiento de esa enzima o, como en el caso de la fenilcetonuria, esa enzima no se puede sintetizar, ¿sí? Entonces tenemos ausencia total de esa enzima. Y esa enzima lo que
que participa en este caso de la degradación de ciertos aminoácidos, ¿sí? Recuerden que nosotros los aminoácidos los incorporamos por los alimentos, ¿sí? Los alimentos de fuente proteica. Entonces, al no tener la enzima que degrada este aminoácido, podemos tener trastornos fisiológicos o metabólicos. Entonces, una vez que nosotros identificamos que este trastorno se debe a la ausencia de una determinada enzima, lo que podemos hacer, o la propuesta para adecuar la dieta a esta persona es, por ejemplo, tratar de eliminar los alimentos que tengan alta concentración de este aminoácido que nuestro cuerpo no puede metabolizar. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de nutrigenómica, estamos hablando del proceso inverso al que mencionamos recién. O sea, cómo los nutrientes, aquellos elementos esenciales que nosotros incorporamos en la dieta, pueden modificar de alguna manera los genes. Los genes en sí no sería tanto, sino los mecanismos en los cuales participan los genes, como podría ser la transcripción, la formación de proteínas y por lo tanto la modificación en el metabolismo en sí mismo, ¿sí? Lo que tenemos acá es un ejemplo de un grupo de científicos de México que lo que ellos hacen es portafolios dietarios específicos para el síndrome metabólico y lo que proponen de alguna manera es como una dieta con determinada composición de nutrientes o de alimentos, ¿sí? Que lo tienen mencionado ahí, avena, soja, chía y nopal deshidratado, ¿sí? El nopal es característico de México. Cómo modificando nuestra dieta podemos de alguna manera modificar el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma, ¿sí? O sea, cómo nosotros incorporando ciertos nutrientes podemos mejorar el funcionamiento de las proteínas y el metabolismo asociado a esas proteínas, ¿sí? De alguna manera está planteando algo que nosotros conocemos desde de manera cotidiana, ¿no? Sabemos que el plan alimentario puede mejorar nuestro estado de salud o no. Cuando digo estado de salud me estoy refiriendo a el metabolismo sano a nivel celular.